ir hacia aspectos más innovadores, más dinámicos, que los chavales se sientan también mucho más cómodos. Sabemos, por experiencias que se han hecho, que las tecnologías forman parte del día a día de nuestros alumnos. Ellos se sienten muy cómodos con ello. Sabemos que participan mucho más en la clase, que se sienten mucho más activos, que se aburren menos, pero eso es siempre y cuando les dejemos trabajar con ellos, les dejemos ser protagonistas. El papel del profesor va a tener que ir cambiando poco a poco, de ser el auténtico y único protagonista, el que tiene todo el conocimiento, el que transmite todo ese conocimiento, que lo transmite a los demás. Entonces, señores, aquí el único que sabe soy yo, y vosotros tenéis que aprender lo que yo os diga, que luego ya os preguntaré si lo habéis aprendido bien y esto. Ahora es verlo de otra forma, es el profesor tener la suficiente altura de miras para decir: yo no soy el único que tiene la información, pero yo sí sé tratarla, sé hacer que esa información se convierta en conocimiento, y entonces voy a ayudar a los alumnos para que así lo puedan hacer. El espíritu que pretendemos llevar adelante con la Escuela 2.0 es parejo a lo que sería lo que es la web 2.0, ¿no? Es decir, bueno, las cosas que tenéis ahí es un conocimiento compartido, la colaboración en línea, es el tratamiento nuevo de la información para conseguir transmitir esa información en conocimiento, es el tema de la creatividad, favorecer la creatividad de los alumnos, herramientas en red, el que haya el que preparemos cosas fáciles de usar y que haya recursos para todo el mundo, ¿no? Bueno, si seguimos avanzando con el tema de la formación del profesorado, ya hemos citado antes algunas cosas, ya me he adelantado a algunas cosas de las que tenemos aquí, pero bueno, lo recuerdo de nuevo, tal como se puede ver en la diapositiva, que nos interesa sobre todo incidir en los aspectos metodológicos, no es dar formación solamente por dar, y que nos interesa mucho trabajar los aspectos colaborativos, el que vean que hay redes donde se puede trabajar de otra forma. Por eso hemos puesto en marcha algunos proyectos telemáticos colaborativos para que los centros se puedan animar a hacer otras cosas, a trabajar como una actividad más, ¿no? Algunos incluso nos han dicho que, porque nuestra idea cuando hablábamos de esto era impulsarlo en todos los centros, pues decir: oye, vamos a llevar esto adelante. Algunos lo han tomado como que era una cosa obligatoria. Evidentemente obligatoria no hay nada o casi nada, pero es una cosa altamente recomendable la participación en proyectos telemáticos colaborativos, porque nos hace abrirnos a otras posibilidades, a otra forma de trabajar, ¿no? Repito que poco ganaríamos si seguimos utilizando la tecnología igual que la estábamos utilizando hasta ahora, la clase tradicional. Y por lo tanto todo eso pues iremos mejorando. Nosotros hemos partido de la siguiente hipótesis a la hora de hacer la formación del profesorado. Es un esquema muy sencillo, muy simple, pero para que nos hagamos una idea de qué podemos estar hablando. Podemos distinguir, y no sé si muchos de vosotros os podréis situar en esta clasificación, pero repito, pido disculpas por la simplicidad de la misma, pero simplemente para que nos entendamos. Puede haber tres tipos de formación del profesorado, es decir, un nivel 1 para aquellos profesores que hasta ahora no se habían acercado. Bueno, ahí están las TIC, sí, los de TIC parece que son unos chalaos que andan por ahí, pero yo soy muy mayor, yo no tengo muchas ganas, a mí eso parece que no me va, y no se habían acercado apenas a las TIC. Igual se acercaban simplemente un día para entrar en internet y ver alguna cosa, o se habían acercado porque veían que su hijo o su hija les estaba reservando un billete para irse de vacaciones, o para escribir un examen en el tratamiento de textos, o para hacer alguna cosa así, pero vamos, cosas muy esporádicas, muy personales, que nada tenían que ver con la enseñanza, ni con las clases, ni con nada de eso. Entonces, de repente nos encontramos con que estos profesores les ha tocado, por suerte o por desgracia, estar en quinto, y de repente ha aparecido un plan que les obliga a todos los profesores de quinto a meterse en un proyecto que se llama Escuela 2.0.
y muchos lo primero que habrán pensado es decir, la que me ha caído. ¿Quién se me habría ocurrido a mí escoger quinto? Con lo a gusto que estaba yo en primero, que me he escogido quinto pensando que igual aquí iba a pasar un año tranquilo antes de jubilarme, o los 2 años que me quedan, o simplemente, qué sé yo, nunca se me había pasado por la mente que esto iba a ocurrir. Pues ha ocurrido. Entonces, bueno, tenemos ahí un espectro amplio de profesorado que está muy preocupado, que tiene poca formación técnica, que tiene poca formación pedagógica de nuevas tecnologías y que realmente está preocupado. Y desde luego esa es para nosotros la máxima preocupación. Como decía antes, queremos que este profesorado se sienta a lo largo de esta formación, se sienta capaz en la medida en que pueda. Algunos se sentirán capaces de trabajar un 30 o un 50% de su jornada laboral con las TIC, otros no llegarán a pasar del 20%, pues lo que sea, pero queremos que este profesorado poco a poco se vaya sintiendo partícipe, se vaya sintiendo cómodo, vaya sintiendo que puede hacer cosas y que esas cosas las va a hacer con mucho miedo, porque seguramente tendrá miedo, con mucho miedo a meter la pata, pero bueno, aquí la pata la hemos metido todos y la hemos vuelto a sacar y la volveremos a meter y será así por mucho tiempo.